Domingos Laicos en Paradigma Radio. Presentado por José Antonio Naz y Ana Baragaña. Claro que sí, hay remedio, ya lo dicen los hormigones. Bienvenidas, bienvenidos a un programa más de Domingos Laicos, el 110, nada más y nada menos. Bueno, nos hemos juntado como siempre, Javi en la técnica, Joval con su maravillosa viñeta y José Antonio Naz y yo misma, Ana Baragaña, para todo lo demás. Como siempre, vamos a comenzar con la viñeta. La verdad que después de la publicación del vídeo que ha hecho el propio Trump con inteligencia artificial sobre Gaza, la viñeta se ha quedado un poco light, pero es que esta viñeta es anterior a que sacase este indigno vídeo Trump. Entonces en ella vemos a un forofo de Trump, evidentemente, en una Gaza arrasada. La viñeta se titula Remodelación y lo que dice es: en el futuro toda esta franja se convertirá en un turístico campo de golf. Claro, ahora ya os digo, después del vídeo ignominioso, pues esto se ha quedado un poco naif, pero es que realmente tampoco ahora mismo le están dando mucho bombo a Gaza. Recientemente hemos asistido a un discurso sobre el Estado de la Nación de Trump, el más largo en 40 años, 100 minutos estuvo hablando, y de esos 100 minutos solo 10 los dedicó a política internacional. Y a Gaza ni un minuto. Claro, como no tiene tierras raras, pues parece que ahora mismo no está en el objetivo de sus intereses y no se está hablando. Pero para eso está Domingos Laicos, para hablar cuando la gente deja de hacerlo. Empezamos. Yo defiendo la escuela pública porque es la única que asegura equidad e igualdad de oportunidades, porque es la única que asegura una activa participación transformadora de la familia en ella. ¿Y tú? ¿Por qué eliges la educación pública? Que no se inventen cuentos. Defiende los servicios públicos. Matrículate en la educación pública. Buenos días. El 19 de enero comenzó una tregua del genocidio de Israel en la Franja de Gaza. Se cortaba de momento el bombardeo masivo, indiscriminado y continuado durante 15 meses. Pero la situación de ocupación, agresiones continuadas y violación de los derechos humanos de Israel sobre Palestina se mantienen y continúan aún en tregua desde hace 80 años. Todo ello en una parte del entorno israelí lo justifican por aquello del pueblo elegido, tierra prometida, etc. En Domingos Laicos queremos hoy abordar y reflexionar sobre este aspecto del genocidio vivido en directo por la población palestina. Para hablar de ello, tenemos con nosotros a dos personas comprometidas y activistas contra esta barbarie. Walid Salet, nacido en Irak, investigador y profesor, tanto en Irak como en Marruecos, en España, donde ha ejercido también de traductor. En la actualidad es profesor emérito en la Universidad Autónoma de Madrid. Y Lauren Logan con Medina, miembro de la Asociación Catalana, mi catalán es muy malo, de Jews y Palestine Jones y de IJAN, que es la Red Internacional Judía Antisionista, que es una persona nacida en París, pero de padres de la comunidad judía en Egipto. El apellido de su madre es de origen sefardí y Lohan lleva 30 años en Cataluña, donde ejerce de traductor e intérprete. Gracias por estar aquí los dos y bienvenidos. Bueno, si os parece, vamos a empezar con Walid, aunque Logan, si luego quieres apostillar algo, pues plenamente, con plena libertad. Para introducir el tema, Walid, yo creo que sería interesante que expliquemos brevemente a la audiencia la historia del Estado de Israel y de Palestina, porque quizá no sé si no lo ubican bien. Sí, perfecto. Pues tenemos que saber que realmente la elección que cayó sobre Palestina fue un poco casual, porque el hecho de querer
crear un Estado judío según el primer Congreso de 1897 con Theodor Herzl. Había otras opciones en Argentina, por ejemplo, en Uganda, en Sinaí, en otros lugares, entre ellos también Palestina, pero al final fue elegido este lugar, esta tierra. Sabemos que en Palestina había un porcentaje pequeño de judíos árabes, fundamentalmente a comienzos del siglo XX, como estaban también en otros países árabes, pero convivían a la perfección, porque yo soy de Irak. En Irak, cuando los iraquíes contaban solo 3 millones de habitantes, más de 100.000 personas de origen judío. Y mis padres nos comentaban cómo convivían con mucha armonía, con mucho cariño, participaban en las fiestas de unos y de otros, pero lamentablemente esta idea que no es que tenemos que separar claramente con lo que es el judaísmo como religión y el sionismo como una idea colonialista, racista, que es el problema. Entonces, los árabes no tienen absolutamente ningún problema con el judaísmo. Es otra de las religiones monoteístas que siempre ha habido un gran respeto hacia ellos, pero el sionismo como una ideología política colonialista ha sido la causa de todo este problema. Tenemos que tener en cuenta también que las milicias que formaron los grupos sionistas en los propios países árabes empezaron a actuar contra los propios judíos, poniendo bombas en escuelas, en templos, sinagogas, en centros, etcétera, para espantarlos y para ir directamente a Israel, porque Israel en aquel momento necesitaba población, y así participaron lógicamente también el colonialismo británico en aquel momento con las autoridades locales en los países árabes, y además de todo esto, la persecución realmente que sufrieron los judíos en Europa desde la Primera a la Segunda Guerra Mundial, pues hizo que muchos de ellos fueran a Palestina para salvarse y para vivir en una tierra. Lamentablemente también el uso que se ha hecho desde el mito bíblico, que es una tierra prometida, pues todavía ha añadido mayor, digamos, mayor daño a la creación de este Estado y el dolor que ha causado para un pueblo que es el pueblo palestino, dueño de la tierra. Sí, no, sí, ahora sí, Logan quiere comentar algo más, pero también creo que podría Logan introducir un poco más en lo que sería la diferenciación entre judaísmo, sionismo y lo que es el Estado de Israel. Sí, yo, a ver, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Walid. Hay que insistir en que esto es un proyecto europeo, es decir, nace en una época en que, por una parte, los europeos se reparten el mundo, se reúnen en Berlín en 1880 y algo, ahora no me acuerdo la fecha exacta, y se reparten África, ¿no? A partes, tú esto, yo otro. O sea, el colonialismo es una cosa que no se ve como negativa. Es una cosa que es plenamente admitida en Europa. Evidentemente, los que sufrieron colonialismo no les pareció una idea muy buena. Pero esto coincide con la caída de los imperios austrohúngaros, y alemán después de la Primera Guerra Mundial, y en el que suben, digamos, los nacionalismos europeos, polaco, lituano, etc., que son una inspiración para el sionismo, ¿no? El sionismo parte de la idea de que, bueno, aquí no nos quieren, somos
un pueblo y como pueblo necesitamos, o sea, mejor dicho, somos una nación, según el término europeo, y como nación necesitamos un Estado, ¿no? ¿Y dónde vamos a ir? Pues como dijo Walid, ¿no? Se barajó Uganda, tal, pero hay un factor que mezcla, digamos, religión y política y tenemos que ver estos factores todo el tiempo y separar lo que es una cosa y otra. En los movimientos evangelistas en Inglaterra, en Alemania, en Holanda también hay sectores que digamos, esperan la vuelta del Mesías para, bueno, el Apocalipsis, etc., ¿no? Y para que ocurra esto, se tienen que juntar los judíos en lo que se llama Tierra Santa, en Palestina. Y una parte de los dirigentes británicos, Lord Balfour en particular, y otros, pues son sensibles a esta argumentación y van a aprovechar, digamos, ese factor religioso, pero religioso protestante y no judío, con la visión de poner el pie en el Imperio Otomano que se está derrumbando, ¿no? Y hacerse con él. Entonces hay un acuerdo secreto entre Francia, Inglaterra y Rusia, antes de la Revolución Soviética, para hacerse con el pastel, para repartirse el pastel, ¿no? Como se ha hecho en África antes, como dije, ¿no? Y la parte del pastel que es Palestina, pues cae en las manos de Inglaterra, del Imperio Británico, que tiene el mandato que se ha impuesto a sí misma, ¿no? De crear un Estado judío en el corazón del mundo árabe. Entonces, esa es la, bueno, mal llamada propuesta, porque no es una propuesta, es una imposición, ¿no? Entonces el carácter judío del Estado de Israel es discutido desde el principio por los judíos mismos, es decir, en la religión, porque, claro, los estadounidenses tienden a haber analizado este problema como un problema religioso. Y como lo ha dicho Walid, mis padres que venían de Egipto también me dijeron lo mismo. Vivíamos en paz con los musulmanes y los cristianos, ¿no? Entonces ellos dicen, no, es una cuestión religiosa. Pero no es una cuestión religiosa. El mismo judaísmo en realidad prohibía la vuelta, entre comillas la vuelta, digamos que el pueblo, entre comillas, judío, volviera a Tierra Santa en masa. Eso la religión judía lo prohíbe, porque solo Dios puede decidir cuándo volverá el Mesías o cuándo vendrá el Mesías y cuándo los judíos se podrán desplazar a Jerusalén, que era un dicho así, ¿no? El año que viene en Jerusalén, pero nadie se iba a Jerusalén. Si hubieran querido, hubieran podido ir a Jerusalén e instalarse como personas, ¿no? Como refugiados. Pero el plan sionista, y perdón si me alargo, no es pedir asilo a nuestros hermanos árabes, oye, hacernos un hueco aquí porque los europeos nos están persiguiendo y machacando, sino vamos a conquistar este lugar donde desafortunadamente ya vive un pueblo, que es el pueblo palestino, y donde, como ha dicho Walid, también hay cristianos, judíos y musulmanes, ¿no? Y diferentes, dentro de estas tres, además diferentes variedades, ¿no? Es más complejo aún que eso. Pero nunca fue un tema religioso, fue un tema de crear un Estado colonial europeo en el corazón del mundo árabe.
Pero en los textos sagrados de los judíos, te quiero decir, literalmente, si los lees, ¿no se justifica de alguna forma esta guerra santa, incluso el aniquilamiento de los infieles y tal? O, te digo porque, bueno, yo leyendo en la historia criminal del cristianismo, que empieza con la parte de los judíos, desde luego la alusión que hace a los textos literales como que viene de muy antiguo esta pretensión y si había que conseguirla con sangre, pues con sangre, o no piensas que es así. No, no es así. Es una cuestión de lectura. Ujú. Digamos, si quieres, en la parte del Antiguo Testamento, para vosotros, bueno, vosotros digo, para Sí, los cristianos, el Antiguo Testamento, sí. bueno, hay este exilio de, bueno, Egipto, ¿no? Las tribus se van al Sinai y luego conquistan Canaán, ¿vale? Esta es la famosa historia de Amalek, que el ateo Netanyahu, que no cree en nada sino en el dinero, en el poder, utiliza para decir, no, mira, en esta parte, efectivamente, en este libro, es el libro de Josué, porque en la Biblia hay varios libros, es la conquista de Canaán. Y efectivamente la conquista de Canaán es un genocidio, es mátenlos a todos y aquí estamos nosotros. Pero esto, después de, digamos, la destrucción del templo por los romanos, para ser muy cortos, se instaura lo que se llama el judaísmo talmúdico, que es un judaísmo basado en ya no el templo, sino en los rabinos, que hacen una lectura filtrada, donde estos eventos se interpretan de cierta manera y donde, digamos, hay una dialéctica, ¿no? O se pregunta, ¿esto tiene ese sentido? Y un rabino dice, esto tiene ese sentido. Y el otro rabino dice, no, mira, hay este aspecto. Y así son libros enormes, el Talmud es enorme. ¿Qué pasa? Que hoy en día en Israel, bueno, esto ha sido la enseñanza judía durante 2000 años, ¿vale? De que en realidad el exilio, a que el exilio entre comillas, porque también es una cuestión discutible, el exilio no es geográfico o físico, es metafísico, es espiritual. El pueblo judío está castigado por Dios por no haber cumplido con sus mandamientos y se está exiliado por el mundo, pero no es un exilio físico, es una cuestión religiosa. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día en el Estado secular, se supone y moderno de Israel, en las escuelas se enseña la historia de Amalek sin filtro, como si eso fuera la historia con H, ¿vale? Como Ujú. si eso fuera una realidad, cuando sabemos perfectamente que todo esto son leyendas. Quiero decir, es parte del patrimonio humano, con todo mi respeto, pero no es no es la historia como lo que pasó en la guerra civil en España o en Irak estos últimos 20 años. Esos son datos, pero lo que se enseña a los niños en Israel, desafortunadamente, es que fue así. Por eso cala, en una de las preguntas bueno, por eso cala esa historia de Amalek, ¿no? Del genocidio llevado a cabo por los israelitas que salen de Egipto y conquistan el país de Canaán. Es un absurdo, es un absolutamente absurdo, pero para los que saben, conocen su religión, eso no es así. Pues según sí, lo que sí parece que dicen las encuestas que se publican sobre el pensamiento y la forma de pensar de la población de Israel, sí que parece que, según dicen, más del 80% comparten ese espíritu militarista de ocupación y apoyan la idea de expulsión, de
de los palestinos, etcétera, de allí. Eso seguramente tendrá que ver o no con la educación que pensáis, también con la educación recibida. No sé si me permite Sí, decir Walid. algo. Sí. Perdón, Yo, que me he con enrollado. todo mi respeto a Logan, no sé si a lo mejor puede que sentirse, no sé, un poco aludido, pero nada, en absoluto. Creo que la sociedad israelí para mí es una sociedad enferma, sinceramente. Ujú. Una sociedad enferma de una manera total y absoluta, porque no es nada normal que un ser humano utilice los asesinatos, el genocidio como un espectáculo. Van decenas y miles de personas para ver cómo atacan, cómo bombardean a los palestinos y cómo los asesinan. Los soldados israelíes lo han demostrado también con tanta frivolidad, han actuado con esta sociedad enorme, civil, niños, mujeres absolutamente inocentes que son asesinadas a sangre fría. Entonces, eso no es posible pensar que una sociedad, unas personas con unos sentimientos normales, con una formación normal, que puedan estar en estos extremos. Me acuerda un poco al Estado Islámico, es decir, ese es el gran problema del uso que se hace de la religión, porque en mi opinión, pues son textos que, bueno, llevan siglos. No podemos tenerlos como una referencia para nuestros días, tanto si es el Talmud o es el Antiguo Testamento o es el Corán o es la Biblia. Me da igual, porque todos ellos para mí son unos textos de fe que tuvieron un momento determinado, serviron de algo para aquellas sociedades de aquellos momentos, pero es una auténtica locura venir ahora y decir que estos son nuestros textos, que tenemos que seguirlos, si es Israel o si es el Estado Islámico o quien sea. Para mí es una cosa absurda que no tiene ningún tipo de justificación. Por lo tanto, yo creo que esa es un poco la situación de las sociedades cuando llegan a un extremo. Todo tiene que ver con la educación, como se ha dicho antes también. Hay que ver de qué modo educan, cómo instrumentalizan la religión, la política a favor de unos fines concretos determinados, demostrando que los otros se supone que son los enemigos, que son bárbaros, no son humanos, no son personas, hay que liquidarlas porque nos van a asesinar a nosotros si no lo hacemos. En fin, todas estas formas de formar, de educar en los colegios, en los institutos, etcétera, a los propios soldados, iba a estas consecuencias. Es decir, eso no viene de la nada, sino realmente es un fruto de una serie de actitudes y de educación que lleva a este extremo. Sí, yo también os quería comentar, o sea... Sí. sí. ¿Puedo Perdona, añadir Logan. algo? Sí, no, a ver, yo me veo obligado a defender una religión en la que no creo, pero hay varios factores aquí. Tiene razón, Walid, es una sociedad enferma. Hay dos, digamos, hay un periodista que se llama Gideon Levy, que es israelí, que es una de las pocas voces de oposición allá, que lo describe muy bien, ¿no? El victimismo, primero, ¿eh? O sea, yo soy víctima del holocausto que pasó hace 80 años, aunque la mayoría de la gente que vive en Israel hoy evidentemente es mucho más joven y no es víctima de eso, pues te justifica que yo tengo derecho luego a ejercer esa violencia porque la han ejercido sobre mí. Esto es un punto, ¿no? Luego está la negación de la realidad. Los israelíes no quieren ver que hay entre ellos, bueno, si son 7,5 millones de israelíes judíos,
hay 7,5 millones de palestinos que viven o dentro del Estado, el 20% de la población israelí es palestina, y a su alrededor, es decir, cuando la gente piensa en lo que está fuera del Estado, en realidad está totalmente controlado por el Estado de Israel. No es una situación totalmente controlada y artificial. No tienen los mismos derechos, pero que sea de Gaza a Cisjordania o Jerusalén, todo está bajo dominio del mismo Estado. Lo demás es una ilusión. Entonces, un periodista nos decía, ¿no? Por ejemplo, cuando te dan el boletín del tiempo en Israel, no te aparece Ramallah, te aparece la colonia de Ariel, que es una colonia de, no sé, 90.000 personas, o una ciudad de 100.000 personas, te la ponen en el mapa, pero no te ponen ni Hebrón, ni Ramallah, ni las principales ciudades palestinas que están en esa geografía. Se niegan, no quieren ver lo que hay y no quieren solucionarlo porque no quieren renunciar a su privilegio de colonos. O sea, el término realmente que es importante, si hay una palabra para retener, es que el sionismo es un colonialismo. El judaísmo es una religión que, bueno, tiene muchas lecturas, muchos aspectos, muchas maneras de vivirla y que, como todas las religiones o tradiciones, pues es respetable mientras no se mata en su nombre. Pero el problema no es ese, el problema es puramente político. Es una parte de la población tiene unos privilegios y la otra parte no los tiene, no tiene los mismos derechos, ni políticos, ni de arreglar su casa, ni de, ¿sabes? Hay toda una serie de leyes que limitan y asfixian la vida palestina. Entonces, la violencia es el único recurso del opresor para que el oprimido no se rebele, para que acepte su situación. Y obviamente el oprimido no la acepta y recurre a la violencia también, ¿no? Es lo que hay, es así. ¿Y no creéis también que la ubicación estratégica de Gaza, o sea, que da al mar y tal, puede haber generado también un interés económico? Yo os lo digo porque al final ahora mismo el canal de Suez está teniendo sus problemas. Entonces, Israel perfectamente se podría plantear, yo he leído algo al respecto, hacer un canal que le hiciera competencia al de Suez. Y que claro, para los Estados Unidos sería maravilloso, porque además ahora el de Suez pues tiene su piratería y entonces, ¿sabéis algo de esto? ¿Creéis que puede haber hay un interés económico fundamentado, que por eso está Israel tan interesado en hacerse con Gaza? Pues ¿O el no? proyecto yo creo que está en marcha, además se Ujú. llama el canal Ben Gurión, y es, según las informaciones que yo he encontrado, no sé si son ciertas o de momento simplemente una aproximación. Hablaban de que el canal nuevo de Ben Gurión, claro, pasaría por Gaza Ujú, y sería 3 veces más ancho el canal que el canal de Suez, por ejemplo, ujú, y lógicamente esto llevaría prácticamente la mayor parte del tránsito naval, perdón, tránsito, sí, de los barcos a costa de Egipto también, porque ujú. queramos o no, Israel está intentando debilitar los países vecinos, tanto si es Egipto como Jordania, como Líbano, porque eso le beneficia enormemente. Y por otro lado, es decir, este proyecto de Trump tampoco es un proyecto salido de la nada, es un sueño que tienen de convertir Gaza en un... Y lo han dicho, yo he visto muchas veces entrevistadas personas israelíes diciendo Gaza también es nuestra, vamos a vivir ahí, vamos a hacer nuestros chalés, tenemos nosotros derecho en ello y además es
un territorio que nos hace falta porque el territorio israelí nos queda estrecho y Gaza pues nos pertenece y ahí podemos construir nuestras casas, nuestros chalés. Por lo tanto, yo creo que, resumiendo, el interés económico está en la base y no podemos negarlo. Sí, Bueno, hay gas sí. ahí, hay una reserva de gas Ujú. delante de las costas de Líbano y de Gaza y de Egipto, que obviamente son un factor, sin ninguna duda. Claro, sí, sí, el cochino de dinero siempre está detrás. Es muy poderoso don dinero. Bueno, si os parece, vamos a hacer una pequeña pausa musical ahora con Morwan en Nana Urgente para Palestina. Soporté las cosas que nadie soporta, la pena del que a nadie importa, y todavía sigo en pie. Soporté el vientre de la artillería, el fuego en la guardería, y todavía sigo en pie. No puedo hacer una canción de paz si no me puedo ni mover. No puedo hacer una canción de paz si no me puedo ni mover. Soporté el miedo atroz entre las mantas, que todos me dieran la espalda, y todavía sigo en pie. Recuerda bien que no hay rumor que me defina. Todos me llaman Palestina, y todavía sigo en pie. Bien, continuamos. Walid, te pregunto a ti, pero bueno, si Lohan quiere aportar algo, ¿cómo se percibe esta opresión del pueblo palestino en el mundo árabe, ya fuera de lo que sería Palestina? Y si las reacciones que puede haber tiene algo que ver también con el tema religioso. Bien, la causa palestina, que llaman así los árabes, realmente fue la causa central para los pueblos árabes. Es decir, prácticamente todos los árabes, estén donde estén, si están en Egipto, o están en Sudán, o están en Irak, o en Jordania, o en Marruecos, tienen una solidaridad profunda con el pueblo palestino y sufren el daño que sufren los palestinos y la persecución y la usurpación de la tierra, etc. Lo que ocurre, los gobiernos, casi desde siempre, podría decir, excepto en los primeros años de la partición del territorio palestino y la creación del Estado de Israel, había una intención de luchar para recuperar el territorio palestino. Estoy hablando, por ejemplo, de la guerra de salvación, que llamaron así, de 1948, pero después, sinceramente, creo que ha sido un interés personal propio de cada gobierno. Eso lo podemos, por ejemplo, implicar en relación con Siria, con Irak, con Jordania, etc. Pero siempre los pueblos han estado a favor del pueblo palestino. Hoy en día, con todos los cambios y las circunstancias que se han vivido, lógicamente los gobiernos árabes se han lavado las manos del tema palestino, unos más que otros, especialmente después de la
firma de los acuerdos de paz por parte de Egipto y Jordania, pues estamos viendo, es decir, la estabilidad de relaciones políticas, diplomáticas también por otros países árabes, como es el caso de Marruecos, de Sudán, de Bahrein. El hecho de que Arabia Saudí estuvo también negociando con Israel para establecer relaciones diplomáticas, todo esto ha hecho que los gobiernos se alejaran bastante del tema palestino. Y la única solidaridad que sigue realmente es de los pueblos. Ujú. Bueno, Logan, tus padres son judíos, pero tú no eres religioso y te declaras además antisionista. ¿Crees que hay muchas personas antisionistas entre los ambientes de la cultura judía? Bueno, sí. A ver, el tema de ser judío o no es complicado porque en realidad hay, si lo preguntas a dos personas, te van a dar dos versiones diferentes de lo que es ser judío o de lo que ellos sienten como ser judíos, ¿no? Yo si quieres, mis padres venían de Egipto, de un país árabe. Yo crecí con el mal llamado conflicto en casa, ¿me entiendes? Era conversación día sí, día no, cuando la guerra del 67, bueno, yo era un crío, pero estaba ahí, ¿me entiendes? Y entonces me costó muchos años poner las piezas del puzzle juntas, ¿no? Porque mi padre, por ejemplo, escribía, hablaba árabe, o sea, la comida era la comida árabe. Mi madre era italiana, entonces era una cultura un poco diferente, de origen sefardí, pero no es la visión que tenían los europeos. Los judíos europeos tienen otra visión, porque para ellos los árabes, sobre todo ahora estos últimos años, lo árabe, lo musulmán, todo eso está como vetado, ¿no? Hay una discriminación terrible. Lo que sí te puedo decir, o sea, nosotros creamos una asociación en 2009 cuando la operación Plomo Fundido sobre Gaza. Nos juntamos unas personas palestinas y unas personas judías que no nos conocíamos. Nos juntamos así y durante muchos años pues fuimos unos cuantos pocos, unos cuantos pocos Don Quijotes, diría yo, ¿no? Pero desde ese mismo periodo, pero sobre todo desde el 7 de octubre, se han manifestado muchísima gente, han salido a la calle, por ejemplo, en Estados Unidos, que es el corazón del imperio y es donde las comunidades judías, que son diversas y variadas, se pueden manifestar sin la presión de la Embajada de Israel, al contrario de lo que pasa aquí o en Europa, donde cualquier cosa que digas, enseguida ellos cogen el teléfono, este señor ha dicho no sé qué, no sé cuántos. Ahí no, porque ahí son incluso más, hay más judíos en Estados Unidos que en Israel, ¿me entiendes? Y tienen el poder, evidentemente, o sea, Estados Unidos tiene el poder. Entonces, hay una organización muy grande, por ejemplo, que se llama Jewish Voice for Peace, ¿no? Judíos por la Paz, y poco después del 7 de octubre han ocupado el Congreso con rabinos, fueron al Congreso de Estados Unidos y ocuparon el Congreso, se plantaron ahí, se plantaron en la estación principal de Nueva York. Es decir, dijeron muy claramente desde el principio, sin ambigüedades de que si jamás o no jamás, no en nuestro nombre, no queremos que se desate un genocidio en nuestro nombre, porque sabíamos lo que iba a pasar desde el día 2. Entonces, creo realmente, y te puedo decir que también a nivel europeo, ahora hay una coordinación de diferentes grupos, nos vemos en Zoom una vez al mes.
También hay otra asociación más global con Estados Unidos, Australia, Sudáfrica, de personas y asociaciones judías que se están juntando y trabajando para dar a conocer otra voz, porque para la mayoría de las personas y de los medios, ser judío es ser sionista, es ser israelí, todo eso es lo mismo. Y no es así, no es así. Ser israelí quiere decir vivir en Israel, haber tenido cierta educación y cierta vivencia. Y ser judío puede querer decir haber nacido en Marruecos o en Ucrania o en Sudamérica, ¿sabes? Puede decir querer decir muchas cosas diferentes, ¿no? Entonces, lo que está pasando ahora es significativo y está creciendo y estoy convencido de que no hay vuelta atrás. Hay un sector ya que está tomando posición para decir, esto que nos propone Israel, no queremos esto. Ujú. Bueno, esta la podéis contestar cualquiera de los dos o los dos. ¿Le veis alguna explicación de cómo un pueblo que ha sufrido en su historia un holocausto, cómo puede, unos decenios después, ser el verdugo y practicar un poco la misma opresión y el mismo genocidio sobre otro pueblo, como pasa con el palestino? ¿Quieres empezar, Logan? Bueno, yo siempre que me hacen esa pregunta digo, hay dos cosas. Las víctimas del holocausto están muertas. Es hace tiempo ya. O sea, Sí. quedan algunos viejetes, pero tienes que tener claro que incluso los que fueron a refugiarse a Israel durante mucho tiempo fueron considerados no se les cuidó, no se les, ¿sabes cómo decir? Bueno, esas pobre gente fueron víctimas de un genocidio, sino que los sionistas, con la mentalidad que tienen, decían, no, es que no han luchado, se han dejado matar. Eso es la mentalidad, es una mentalidad fascista. Cuando además no es verdad, porque hay gente en el gueto de Varsovia o en el gueto de Vilnius, en Lituania, los judíos se levantaron en armas, como hacen los palestinos ahora, se defienden. Cuando te están oprimiendo, pues te defiendes. Entonces, esa acusación por parte del sionismo es tremendamente injusta, ¿no? Y no hay pueblo judío, en realidad el pueblo judío no existe. Hay ahora una nacionalidad israelí que utiliza esa historia para oprimir al pueblo palestino, ¿no? Es una manipulación de la historia y una tergiversación del genocidio nazi, ¿no? Utilizan cuando el representante de Israel se presenta en la ONU con la estrella amarilla en el pecho, es escandaloso. Es una cosa, a las personas que yo conozco les duele terriblemente. Personas que conozco que han perdido familia en el genocidio nazi les duele, pero o sea, es una vergüenza tremenda, hay que decirlo. Luego, pues eso, el ser humano es capaz de todo, obviamente, ¿eh? Pero como Estado no hay perdón, no hay perdón. Hombre, pues sí que es un poco paradójico, ¿no? Que las víctimas se hayan convertido en los más crueles verdugos. O sea que... Pero podría añadir algo. Sí, por favor. Es que el problema también existe en que justo pagan esta supuesta culpa a palestinos que no tienen nada que ver con el holocausto en absoluto. Es decir, si realmente ellos quieren buscar a los culpables, los tenemos en otro lado. Están ahí en Alemania, podían castigar a los alemanes en caso de que piensen que han sido víctimas de un pueblo, víctimas de unas fuerzas determinadas, pero justo los palestinos, los árabes que nunca han tenido ningún acto en el sentido de violencia, de rechazo. Sabemos que los
judíos cuando son expulsados de aquí del Al-Ándalus en el siglo XVII, XVI, XVII, no van a Francia, no van a Alemania, van a los países árabes, al Imperio Otomano, porque sabían que ahí estaban protegidos. Los sefardíes de Turquía son de aquellos tiempos. Los judíos que están en Marruecos, en Túnez, en Argelia, realmente habían ido a buscar refugio en los países árabes, en el Imperio Otomano, porque ahí encontraban protección, encontraban respeto, etc. Al contrario de Europa. Europa siempre ha sido perseguida de los judíos y particularmente después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo creo que esa es la gran injusticia que duele muchísimo, pensando que los palestinos al fin y al cabo están siendo unas víctimas totales y sin tener nada que ver con lo que habían sufrido injustamente los judíos durante la Segunda Guerra Mundial y con el Holocausto. Hablando un poco de Occidente, ahora que sacase el tema, Walid, ¿creéis que la pasividad de muchos países y la complicidad de otros ante este genocidio retransmitido en directo, por otra parte, se debe a que las víctimas son árabes y musulmanes? Porque, o sea, entonces, claro, los católicos y los evangelistas de alguna forma los legitiman. Bueno, aparte de que a los evangelistas les viene bien esto del fin del mundo y que venga el Mesías y tal, pero bueno, en general, por ejemplo, en el Occidente católico, como son musulmanes, que hay esa falta de empatía. ¿Creéis que Yo se da eso o no? personalmente creo que tiene que ver, sinceramente, porque pensando que siempre algunos políticos, no pocos, insisten en que el origen de la cultura occidental es la judío-cristiana y los árabes y musulmanes siempre se quedan al margen. Y yo creo que también en otro ejemplo que hemos visto y lo hemos palpado claramente, cómo en la guerra de Ucrania los ucranianos han llegado aquí a Europa bien recibidos, con los brazos abiertos, todos han tenido casas, todos han tenido trabajo, han tenido apoyo económico, apoyo social. Sin embargo, lo que vienen de Oriente Medio, vienen del norte de África, son rechazados, son incluso recibidos con balas, como pasó en Melilla en algún momento, ¿no? Y son ejemplos que indican, y además antes lo ha dicho, que la cultura árabe musulmana está bastante despreciada, vista desde una superioridad. Y todo esto, y bueno, al fin y al cabo los líderes israelíes, tanto el ex ministro de Defensa como el propio Netanyahu, desde el primer momento han dicho que son bestias humanas. La deshumanización de los propios palestinos parece ser que les permite liquidarlos, asesinarlos y acabar con ellos de cualquier forma, como si fueran animales o insectos. Sí, además tienes que ver, bueno, yo creo que hay que diferenciar entre los dirigentes europeos y los pueblos, ¿no? Yo desde que, bueno, por lo menos desde el 7 de octubre hemos hecho, bueno, bastantes charlas en Cataluña y te puedo decir, y estoy convencido que en el resto del Estado es lo mismo, el pueblo simpatiza con la causa palestina y entiende muy bien. La gente sencilla, no hace falta ser un intelectual. Un niño de 8 años entiende muy bien que aquí hay una injusticia enorme que se está llevando a cabo. Y creo que hay un divorcio entre lo que el pueblo siente y lo que los dirigentes, cuando llegas a cierto nivel, pues te das cuenta que de repente la película cambia, ¿no? Peor en el norte de Europa, en Francia, Alemania e Inglaterra, que son las antiguas potencias coloniales, y tiene mucho que ver. Ahí hay campañas contra los activistas pro-palestinos. Prohibieron un congreso en Berlín, un congreso por Palestina en pleno genocidio, diciendo que no se podía. Bueno, prohibieron, entraron ahí la policía y ¡pam! Afuera. O sea, y luego nos hablan de democracia. ¿Qué democracia es esa?
¿Me entiendes? Es evidente que hay una colusión, hay una complicidad que nosotros aquí denunciamos desde una coalición que se llama Basta Complicidad con Israel. Denunciamos esas complicidades de los gobiernos europeos que no solo no han hecho nada para apoyar a la población palestina, sino que al contrario, están continuando vendiendo armas a Israel para llevar a cabo este genocidio, incluido el gobierno de Pedro Sánchez, que anuncia que no, aquí no hacemos nada. No, seguimos comprando y seguimos vendiendo, cuando sería realmente lo primero, ¿no? Decir, se acabó, el comercio de armas se acabó. Hasta que no se respeten los derechos de la población palestina, no hay comercio de armas. Entonces vemos que es una cuestión de intereses. Y ahora, ¿qué sabemos? Sabemos que Israel está alineada con la extrema derecha mundial. ¿Quién es la primera persona que Trump ha recibido en la Casa Blanca? Netanyahu. Netanyahu, sí. Bueno, pues lo dice todo. Lo dice todo. Y el, ¿cómo se llama? El Bannon, Steve Bannon, ha dicho que el peor enemigo de Israel son los judíos liberales que no quieren apoyar. ¿Me entiendes? Que no son los musulmanes, no, son los propios judíos liberales. Entonces, la gravedad o sea, la complicidad a nivel de intereses económicos y a nivel ideológico, bueno, me vas a decir, más que la cuestión anterior de Verdugo, yo te diría, ¿cómo es que un Estado que pretende ser o remediar a la inseguridad de los judíos en el mundo se alía con el fascismo internacional, la extrema derecha internacional? Bien, vamos a ir terminando, que el tema da para mucho y yo creo que ya da para reflexionar lo que ya habéis hablado a nuestra audiencia. Pero bueno, como sois dos personas comprometidas contra este genocidio, me gustaría que comentarais un poco qué actividades estáis colaborando y qué más podemos hacer quienes estamos oyendo este programa, qué podríamos hacer. Y por ser también un poco optimistas, que si veis alguna posibilidad de una posible justicia y reparación de todo esto. Empezando por el final, yo no soy optimista, sinceramente, en ese sentido, en relación con el tema en Palestina, quizá también en lo que se refiere al mundo en general, viendo la derecha, ultraderecha avanzando en muchísimos lugares, casi en todo el mundo, especialmente en Europa, en Estados Unidos, y no deja margen para mucho optimismo, sinceramente. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues como este programa, charlas en la universidad, fuera de la universidad, participando en las manifestaciones. Yo no estoy en ninguna asociación, pero sí tengo amigos, muchísimos amigos palestinos, árabes, españoles que están en esta línea de la lucha en contra de todas las injusticias, entre ellas también el tema de Palestina, que es un tema central para mí, por ser humano y por también ser árabe. Me toca todavía más porque al fin y al cabo, siendo iraquí, sé que ahí también hay muchísimos palestinos que han vivido, que mucha gente es solidaria con ellos, en fin, yo creo que eso es lo que se puede hacer. Se puede hacer mucho más, que duda cabe. De vez en cuando también desde el punto de vista económico, pues hacemos las aportaciones que podamos. No son muchas, lamentablemente, según la capacidad que tenga cada uno de nosotros. En fin, yo creo que eso es lo que podemos hacer. ¿Logan? Sí, yo vuelvo a lo que hemos dicho antes de la complicidad, denunciar la complicidad de nuestras instituciones como ciudadanos españoles y europeos. Es lo que nos toca hacer, pedir que
primero y ante todo, parar el comercio de armas. Segundo, romper las relaciones con Israel de todo tipo, económico, político, educativo, de seguridad, de inteligencia. Te doy un ejemplo muy rápido. Hoy en Barcelona se celebra el Mobile World Sí. Congress, y Israel tiene un pabellón entero, con 32 empresas de las que sabemos que su tecnología está utilizada por el ejército para machacar al pueblo palestino. Es decir, no hay que ser ciego para no verlo, ¿no? Entonces, pedir que se acabe esta complicidad por parte de nuestras instituciones. Y la esperanza nunca hay que perderla, hay que confiar en que algún día, la justicia se imponga. Hay un historiador que se llama Ilan Pape, que es israelí, que vive ahora en Inglaterra. Él dice que el sionismo está en descomposición, que las contradicciones de esta sociedad entre religiosos y laicos, entre pobres y ricos, entre todos estos sectores, se están agudizando. Por el momento es todos contra los palestinos, es decir, hay un enemigo común y está el ejército que une a todo esto, pero realmente hay una brecha muy grande que se está abriendo entre los que, digamos, quieren vivir a la europea, con su música, su vino y su buena vida, y los que quieren instaurar un estado teocrático, ¿no? Un estado religioso, donde no cabe ni siquiera los otros judíos, ¿no? O sea, donde realmente al estilo Estado Islámico, ¿no? Y bueno, puede que tomará tiempo, ¿no? Pero es un proceso que no se va a revertir, es un proceso que se va a agudizar. Ya veremos. Perdona, Logan, Perdona, sí, ya sé pero que me como... enrollo demasiado. No, que va. Lo que te iba a No, decir que es que tenemos muy reciente el 8M y lo que te querría preguntar, en caso de imponerse un Estado teocrático, no como sé, estás diciendo en Israel, ¿qué pasaría con las mujeres? Porque con también las mujeres en sufrirían una casa, fuerte discriminación, ¿no? O... de vuelta a casa con los Sí, ¿no? bebés. Sí, es el programa, es así. Y el mundo LGTBI y todo ese liberalismo de que Israel vende, ¿no? Como nosotros somos un país moderno, mientras que mira, los otros son unos musulmanes atrasados. Pues eso no es verdad. Ya hay tensiones muy fuertes y desafortunadamente esta gente ya ha infiltrado el ejército, ha infiltrado los servicios secretos, es decir, está ganando mucho terreno. Y muchos israelíes liberales se van. Los que tienen dinero se compran una casa en Barcelona o en Atenas o en Chipre y se van, se están yendo. Muy bien, pues muchísimas gracias, de verdad, es interesantísimo. Y nada, seguimos en contacto. Sí, Muchas gracias. muchísimas gracias. Ha sido un auténtico Vale. placer. Hemos aprendido un montón, de verdad. Bueno, A vosotros. gracias a vosotros y un placer. En Domingos Laicos, campañas y actividades laicas. Bueno, aún estáis a tiempo de inscribiros en la interesantísima 18 Jornada Laicista que se celebrará en Alicante el 22 de marzo con el tema Derechos Humanos, Memoria Democrática y Laicismo. La inscripción, como sabéis, es gratuita, así como las actividades complementarias propuestas. Toda la información la tenéis en laicismo.org. No tardéis en inscribiros y buscar sobre todo alojamientos. Bueno, este año Córdoba Laica lo ha dado todo para celebrar el 8 de marzo y el 4 de marzo tuvimos a Jun Quiñonero que pronunció una charla con el título Dios y Franco contra las mujeres.
Y además, a continuación, en la fila cero intervinieron representantes de diferentes colectivos feministas y memorialistas. El acto está grabado y, si queréis, lo podéis ver en YouTube o en laicismo.org. Desde el 1 de marzo está abierto el plazo de reserva de matrícula del alumnado de infantil, primaria y secundaria. Europa Laica, como todos los años, está en campaña junto con sindicatos de enseñanza, colectivos educativos, familias, pidiendo a las familias que matriculen a sus hijos e hijas en centros públicos y laicos, porque hay que garantizar un aprendizaje sin adoctrinamiento y que respete el derecho del menor a su libertad de conciencia. Bueno, y además el 19 de marzo ya os hemos adelantado que Walid, el invitado de hoy, estará en Córdoba. Dará una conferencia en la Casa Árabe con el título La poesía iraquí entre la tradición y la innovación, que sin duda será muy interesante y aconsejamos vuestra asistencia. Bueno, espero que os haya gustado el programa de hoy. Yo creo que ha sido muy interesante ver dos explicaciones desde puntos de vista diferentes, pero al final convergentes en el tremendo genocidio al que estamos asistiendo y que de alguna forma hay que parar. Cada uno en la medida que pueda, pues tenemos que contribuir en esta lucha de solidaridad con el pueblo palestino. Un abrazo muy fuerte, nos escuchamos en 15 días. Hasta luego. Aquí acaba el Domingos Laicos de hoy. Si te ha gustado, compártelo.